Buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esta es una clase del seminario teórico práctico de la materia de práctica profesional de la carrera de abogacía de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué es la práctica profesional? ¿No? Ustedes ya están en la última parte de la carrera y en condiciones de tener una visión propia del derecho y del rol social de la práctica profesional. Al menos de empezar a tenerla, ¿no? Empezar a construirla. La materia les va a servir para intentar una primera síntesis, un primer paso muy importante, en especial a quienes ya están cerca de terminarla y tienen una experiencia hecha. La materia es un primer acercamiento a la realidad del derecho, que no es una simple síntesis entre la teoría y la práctica, sino que es la percepción del conflicto social mismo. No es, ya aprendí la teoría y ahora aprendo la práctica, y además la práctica se aprende rápido porque por eso es práctica, ¿no? Lo difícil y complejo es la teoría porque hay muchos libros para leer, ¿no? Bueno, no es así. Les hago una pregunta a quienes ya están terminando el curso. ¿Es posible aprender la práctica en un año o en un curso o en un seminario? ¿Qué significa que tengamos en nuestra carrera 5 o 6 años de materias teóricas y solo uno al final dedicado a la práctica profesional? Y por otro lado, se puede decir que el práctico es una materia práctica. ¿No hay cuestiones teóricas todo el tiempo también? ¿No hay una elaboración constante de estrategia, de reflexiones conscientes sobre lo que estamos haciendo? Lo que ocurre es que en la materia se involucran por primera vez ustedes como alumnos y alumnas con la realidad del derecho mismo, que no es la mera suma de la teoría más la práctica, sino que se trata de la percepción del conflicto social mismo, ¿no? Ustedes se involucran, uno en la práctica profesional se involucra, se mete de lleno en un conflicto determinado. Entonces, ¿qué es la práctica profesional? Les voy a dar una primera definición, tentativa, provisoria, que tal vez sea mía, si se quiere, pero que ayuda a pensar, ¿no? Ustedes van a ir construyendo su propia definición de lo que es la práctica profesional. Yo lo hago desde mi rol de docente. Es la capacidad de elaborar estrategias jurídicas de intervención en conflictos sociales a favor de la defensa de los derechos de una persona, que puede ser individual o puede ser colectiva, si se trata de un grupo social, y que se trata de justamente la práctica específica de la profesión, del oficio, del abogado, de la abogada, que lo distingue de otras profesiones, de la sociología, de la antropología, de la política, de cualquier otra ciencia social, ¿no? Porque uno cuando define la práctica profesional lo primero que tiene que pensar es que es aquella tarea o actividad específica y propia de nosotros que nos diferencia de otras profesiones. Bueno, en mi opinión esta es la gran diferencia, la especificidad propia que tiene la actividad de la práctica profesional, que es la de la capacidad de elaborar una estrategia para resolver un conflicto social que nos traen desde un enfoque de derechos a favor del interés de una parte específica que es la que nos está reclamando. Es como una gran caja cerrada que está frente nuestro, que nos traen y que nosotros tenemos que pensar cómo le entramos a la caja. Le entramos por arriba, por abajo, por el costado, cómo la abrimos, ¿no? Esto es hacer una estrategia, ¿no? Siempre hay un conflicto, si no, no vendrían a nosotros. A nosotros vienen cuando la persona tiene problemas, Las personas vienen a nosotros con problemas. La persona que no tiene problemas no se busca a un profesional del derecho,
siempre hay un interés de parte para defender. Esto es muy importante. Salvo que seamos jueces y que busquemos la solución justa, pero en general las escuelas de derecho, no digo que esté mal, pero esto es lo que hacen generalmente, enseñan a ser juristas. Y el jurista es aquella persona que piensa el derecho desde la finalidad de procurar una solución justa y adecuada. ¿Cuál es la mejor solución jurídica para el conflicto? ¿No? Esto no está mal, está bien, y además es lo que todos hacemos todo el tiempo. Sin embargo, el abogado o la abogada, además de eso, lo que busca especialmente y por sobre todo es la defensa de un interés de parte. La persona viene como parte a nosotros. Porque del otro lado va a haber otra parte con otro abogado o abogada. Y además nunca se resuelve a favor de 100% de una parte. Siempre es o mitad o 40 o 60, ¿no? Salvo un juicio penal que se termina de entrada a favor de uno, ni ahí, ni en ese caso, ¿no? Bien. Es interesante ver el significado de la palabra abogar. Según la RAE, el diccionario de la RAE, se trata de un verbo intransitivo que significa interceder, hablar en favor de alguien o de algo. Su etimología es en latín, con dos palabras, hacia y hablar. Es decir, ahí están las dos acciones de la tarea profesional, ¿no? La de dirigirse en un sentido determinado, estratégico, por algún motivo, y la de usar la palabra. El uso de la palabra es también una especificidad propia de la actividad profesional. Por eso se ha definido al derecho como una práctica social discursiva, de carácter lingüístico. La persona que nos consulta puede pedir por su interés individual, pero puede representar también un interés colectivo, puede representar a un grupo de personas. Y aunque esté hablando por sí misma y represente un interés individual, nosotros tenemos que saber que ese interés individual es de una persona que pertenece a una clase social, a un grupo social, a un lugar, a un barrio, que tiene una pertenencia cultural y geográfica específica que nosotros tenemos que siempre tener en cuenta, ¿no? Nuestra tarea consiste en dar una visión de derechos del problema o conflictos que nos trae. Invocaremos la Constitución, las leyes, los decretos, los reglamentos, los fallos de los jueces, los libros que hayamos leído, lo que ustedes quieran. Pero en esto hay una especificidad muy concreta que nos diferencia de las demás profesiones, ¿no? La de invocar derechos. La práctica profesional guarda entonces estas dos dimensiones, práctica y teoría, que la hacen una praxis en términos filosóficos, si se quiere, ¿no? Una totalidad que no es posible fragmentar, que es la de pensar y actuar en la realidad, ¿no? Vean que actualmente la materia práctica profesional se encuentra en extensión universitaria. Esto es muy interesante porque la extensión universitaria es el producto, es el reclamo que tenían los reformistas del año 1918, cuando entre otras cosas pedían la democratización de la universidad y pedían para esto el acercamiento práctico de la universidad a la gente, a la comunidad, al barrio. Dos cosas finales para tener en cuenta. Uno, el derecho es realidad social, no es una abstracción nada más, ¿no? Es conflicto social, pero desde un enfoque de derechos. Dos, por lo tanto, cada uno de nosotros está en condiciones de pensar y actuar por nuestros propios medios. No hay maestros para esto, esto es muy importante tenerlo en cuenta, no hay maestros para la enseñanza y el aprendizaje de la realidad. La realidad se aprende viviendo. El derecho se aprende viviéndolo, con las vivencias. Esto es un camino propio que cada uno de ustedes va a hacer. No hay ningún tipo de maestro o maestra para esto. Sí los hay de teorías, de libros, de jurisprudencias, de enseñanzas teóricas. Para esto sí sirven mucho los maestros, ¿no? Uno puede tener guías igual, ¿no? Pero la vivencia de uno en la actividad profesional es irreemplazable y es la experiencia que nos va a dar a nosotros un conocimiento propio y específico, ¿no? Por eso es muy importante en la práctica concreta que nosotros vayamos teniendo, darnos tiempo para la reflexión consciente, ¿no? Porque ahí va a surgir, digamos,
la comprensión de la vivencia que consiste la práctica profesional, ¿no? Para terminar, alumnos y alumnas, sigamos en comunicación por este medio y por correo electrónico. Les mando muchos saludos cordiales. Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.